El chisporroteo de la cebolla caramelizándose en la sartén era una sinfonía familiar para Amara Canté, una melodía que ahogaba el murmullo constante de juicios que a menudo sentía pegado a su piel como una segunda chaquetilla de chef. En la incandescente y caótica cocina de El Crisol Dorado, un templo madrileño de la alta gastronomía con ínfulas de estrella Michelin, Amara se movía con una agilidad que desmentía su corpulencia. Su piel, oscura y lustrosa bajo las luces halógenas, contrastaba con el blanco almidonado de los uniformes, y su cabello afro, hoy contenido por un vibrante pañuelo amarillo con motivos geométricos, era una corona de desafío silencioso. Amara amaba el fuego, la transformación, la alquimia de convertir ingredientes crudos en experiencias. Pero no amaba la mirada de soslayo de Catalina Romero, la jefa de partida, cuando probaba una de sus creaciones, ni el sutil arqueo de cejas de don Julián, el chef ejecutivo, cuando hablaba de la imagen del restaurante. Hoy, sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión diferente, una electricidad que iba más allá del habitual frenesí del servicio de mediodía. Don Julián había convocado a todo el equipo. «Atención, por favor». La voz de don Julián, untuosa y con un deje de autoimportancia, cortó el ruido. Era un hombre de mediana edad, con una pulcritud casi dolorosa y una obsesión por el prestigio que rayaba en lo patológico. Como saben, el Crisol Dorado siempre busca la excelencia, la innovación. Por ello, he decidido lanzar un concurso interno. El ganador no solo tendrá el honor de crear nuestro próximo plato estrella, sino que también será promocionado a segundo chef. Una oleada de murmullos recorrió la cocina. Los ojos de muchos se posaron instintivamente en Catalina. Alta, esbelta, con una melena rubia que parecía inmune a la grasa y el vapor, Catalina era la personificación de la elegancia fría y la competencia técnica. Ella sonrió con suficiencia, un gesto que no llegó a sus gélidos ojos azules. Para ella, el puesto era prácticamente suyo. Amara sintió un vuelco en el estómago, una mezcla de anhelo y temor. Ser segunda chef, crear un plato estrella con su sello, su fusión hispano-africana que tanto amaba. Era el sueño que la había impulsado a través de incontables horas de trabajo, de comentarios hirientes y de puertas que se cerraban con demasiada frecuencia. Recordó fugazmente a su abuela senegalesa, Yaye Aminata, sus manos sabias mezclando especias en su pequeño piso de lavapiés, contándole historias de su tierra mientras el aroma del thieboudienne llenaba el aire. Fue Yaye quien le enseñó que cocinar era contar historias, alimentar el alma. Y fue por ella que Amara se había atrevido a soñar. Pero el recuerdo de la beca perdida, de aquella frase lapidaria, la imagen es importante, querida, seguía siendo una cicatriz sensible. Miró a Catalina, que ya discutía animadamente con otro cocinero, seguramente sobre sus planes para el inevitable ascenso. «Ni se te ocurra no presentarte, Amara», susurró una voz a su lado. Era Mateo Herrera, el maitre, un hombre de unos 50 y tantos años, con ojos amables y una sonrisa que siempre parecía saber más de lo que decía. Llevaba décadas en el negocio y había visto pasar a muchos como Catalina y a muy pocos como Amara. «Lo que tienes en esas manos, niña, no se aprende en ninguna escuela de postín». Amara le dedicó una media sonrisa. «Gracias, Mateo, pero ya sabes cómo es esto». «Precisamente por eso», insistió él con suavidad, «para que dejen de ser así». La campana de pedidos sonó, rompiendo el momento. Amara volvió a sus fogones, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y aprensión. El aroma de la cebolla caramelizada, ahora dulce y profundo, se mezcló con el de sus sueños inciertos. El concurso era una oportunidad, sí, pero también un campo de batalla donde sabía que no solo se juzgaría su comida. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos febriles y tensión palpable. Amara decidió arriesgar con una propuesta que era la quinta esencia de su identidad culinaria: sol de Dakar en tierra madrileña. Imaginó un cochinillo segoviano con su piel crujiente y su carne tierna, marinado en una adaptación sofisticada del yassa senegalés. Cebolla caramelizada, limón, mostaza de Dijon y una sinfonía de especias secretas de su abuela, acompañado de un puré etéreo de plátano macho con un toque de jengibre y una salsa reducida de sus propios jugos con un perfume de flor de hibisco. Era audaz, era ella. Cuando presentó la descripción detallada de su plato a don Julián y a Catalina, que formaban parte del jurado inicial, la reacción fue la esperada. Don Julián carraspeó, ajustándose las gafas de diseño.
Interesante, canté, muy exótico. Habrá que ver si nuestro público está preparado para tanta fusión. Su tono no era alentador. Catalina, por su parte, apenas pudo contener una sonrisita condescendiente. Amara, querida, siempre tan étnica. Es valiente, desde luego, aunque quizás un poco confuso para el paladar medio. La alta cocina busca claridad, ¿no crees? Creo que la alta cocina busca sabor y emoción, Catalina, replicó Amara, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en la garganta. Y mi plato tiene ambas cosas. Catalina enarcó una ceja perfectamente depilada, pero no dijo más. La propuesta de Amara, a regañadientes por parte de don Julián y con el evidente desdén de Catalina, fue aceptada para la fase de pruebas prácticas. Las semanas que siguieron fueron un infierno meticulosamente orquestado. Amara se multiplicaba, cumpliendo con sus tareas habituales en la partida de carnes y dedicando cada minuto libre, cada noche en su pequeño apartamento en Usera, a perfeccionar su sol de Dakar. Las pruebas de cocina se realizaban después del servicio, con el resto del equipo como espectadores curiosos y en algunos casos malintencionados. Fue entonces cuando Catalina comenzó su guerra de desgaste. Un día, el preciado fonio que Amara había conseguido para una guarnición experimental desapareció misteriosamente. Otro, el horno donde confitaba lentamente el cochinillo, apareció con la temperatura inexplicablemente disparada, casi arruinando horas de trabajo. Amara aprendió a guardar sus ingredientes especiales bajo llave en su taquilla y a revisar 3 veces cada ajuste de sus equipos. No dejes que te afecte, le aconsejaba Mateo durante sus breves pausas para el café, observando las ojeras cada vez más pronunciadas de Amara. La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento, y esa Catalina es la mediocridad hecha persona, por muy mona que se ponga. Amara sonreía, agradecida por el apoyo, pero el desgaste hacía mella. Había noches en las que se sentaba en el suelo de su cocina, rodeada de libros de recetas y especias, y lloraba de pura frustración. ¿Valía la pena tanto esfuerzo si el sistema estaba diseñado para que fracasara? Si su cuerpo, su piel, su origen siempre iban a ser un pero añadido a su talento. Un día don Julián la llamó a su reluciente despacho, con vistas al paseo de la Castellana. Amara, comenzó con ese tono paternalista que a ella le erizaba la piel. Tu evolución en el concurso es notable. Tienes mano, no hay duda. Hizo una pausa, tamborileando con sus dedos cuidados sobre la caoba de la mesa. Pero debemos hablar de la presentación integral. Un segundo chef no solo cocina, representa al restaurante. La imagen en Amara, la imagen es crucial en este negocio. Amara sintió como la sangre se le agolpaba en las mejillas. ¿Hay algún problema con mi imagen, don Julián? Él la miró y por un instante ella vio algo más allá del cálculo, quizás un atisbo de incomodidad genuina antes de que la máscara de ejecutivo regresara. Bueno, digamos que la alta cocina tiene ciertos estándares estéticos. Quizás podrías considerar, no sé, un estilo más sobrio, algo que proyecte ligereza. Ligereza. La palabra quedó flotando en el aire, pesada como el plomo. Amara comprendió. No se trataba de su ropa, ni siquiera de su pañuelo. Se trataba de ella, de su cuerpo negro y generoso que no encajaba en el molde de ligereza que él imaginaba para su restaurante de élite. Salió del despacho con una calma gélida. La herida era profunda, pero esta vez, en lugar de lágrimas, sintió una rabia fría y afilada. Si querían ligereza, les daría la ligereza de un alma que se negaba a ser aplastada. Current Park Characters, 4000. Total Characters, 7998. La semifinal del concurso se celebró con pompa y circunstancia. Don Julián había invitado a 2 chefs de otros restaurantes de renombre para formar parte del jurado, añadiendo una capa extra de presión. Amara había llegado hasta allí a base de talento puro y una terquedad a prueba de balas. Su plato para esa fase era una deconstrucción de un clásico madrileño, el cocido, presentado con una elegancia minimalista que desafiaba cualquier expectativa sobre su cocina étnica. Catalina, por su parte, presentó un plato de pescado con una técnica impecable, pero, para el paladar de Amara, predecible y carente de alma. Sin embargo, su ejecución fue perfecta, y los comentarios de los chefs invitados fueron elogiosos hacia su dominio técnico. Durante la presentación de Amara, uno de los sabotajes de Catalina casi tuvo éxito. Un caldo esencial para su plato, que había dejado enfriando cuidadosamente, apareció misteriosamente demasiado salado, casi arruinándolo. Amara, con el corazón en un puño y el tiempo en contra, tuvo que improvisar.
Recordó una técnica de su abuela para neutralizar el exceso de sal con patata y una pizca de azúcar moreno, ajustando las proporciones sobre la marcha. El resultado fue un caldo aún más complejo y matizado. Cuando los jueces probaron su alma de cocido reinventada, sus expresiones fueron de genuina sorpresa y deleite. «Hay una profundidad aquí, una historia», comentó uno de los chefs invitados, un hombre corpulento, con una barba canosa y ojos vivaces. «No es solo técnica, es corazón». Amara sintió un calor reconfortante extenderse por su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña semilla de esperanza comenzó a germinar con fuerza. Sorprendentemente, o quizás no tanto, uno de los pinches más jóvenes de la cocina, un chico llamado Nico, que hasta entonces había sido más bien un satélite en la órbita de Catalina, se acercó a Amara después de la prueba. «Lo que has hecho con ese caldo ha sido increíble, Amara», dijo con una admiración no disimulada. «He visto a Catalina rondando tus preparaciones más de lo normal». Amara lo miró, sorprendida por la confesión indirecta. «¿Ah, sí?» Nico asintió, un poco avergonzado. «Sí, no es justo lo que te está haciendo. Tienes mucho más talento». Era una pequeña victoria, el reconocimiento de un colega que antes apenas la registraba. Le dio a Amara un nuevo impulso. No estaba sola en esto. La noticia de que tanto Amara como Catalina pasaban a la gran final no sorprendió a nadie, aunque las razones fueran diferentes. Catalina por su técnica depurada y su imagen adecuada, Amara por su innegable talento y su capacidad para convertir la adversidad en arte. La tensión en el crisol dorado se podía cortar con un cuchillo de oficio. La final sería en una semana. Don Julián había anunciado que el reputado crítico gastronómico Ismael Quintana, conocido por su pluma afilada y su paladar incorruptible, sería el juez de honor junto a él. La presión era máxima. Catalina redobló su campaña de intimidación sutil. Comentarios inocentes sobre la dificultad de mantener un alto rendimiento con ciertas distracciones, o sobre cómo algunos estilos de cocina eran más una moda pasajera que una verdadera contribución a la gastronomía. Amara los dejaba resbalar, o eso intentaba. Por dentro, cada palabra era una pequeña esquirla. Una noche, mientras Amara trabajaba hasta tarde en su Sol de Dakar en tierra madrileña, Mateo se quedó con ella. «Estás tensa como la cuerda de un violín», observó él, sirviéndole una copa de vino blanco bien frío. Amara suspiró, dejando caer los hombros. «Es que a veces siento que estoy luchando contra un fantasma, Mateo. No es solo Catalina, es todo. La forma en que me miran, lo que no dicen, pero sé que piensan. ¿Y si tienen razón? ¿Y si esto no es para mí?» Mateo la miró con seriedad. «Amara, escúchame bien. Cuando tu abuela te enseñó a cocinar, te habló de tallas de ropa o de tonos de piel. Te habló de amor, de respeto por el producto, de compartir. Eso es lo que tú pones en cada plato. Eso es lo que ellos no tienen. El único fantasma aquí es su propia ignorancia. No dejes que te convenzan de lo contrario». Las palabras de Mateo, sencillas pero cargadas de verdad, fueron un bálsamo. Amara levantó la copa. «Por Yaya Aminata», dijo. «Y por las chefs que no se rinden», añadió Mateo, chocando su copa con la de ella. Amara volvió a su trabajo con renovada determinación. Catalina podía tener la imagen, las conexiones, la malicia, pero ella tenía algo mucho más poderoso. Tenía una historia que contar, un legado que honrar y un fuego interior que ninguna cantidad de desprecio podría extinguir. El Sol de Dakar no era solo un plato, era su declaración de principios. La mañana de la final amaneció gris y plomiza sobre Madrid, un presagio que Amara decidió ignorar. Se vistió con esmero, eligiendo un pañuelo de un naranja encendido que irradiaba energía, y se anudó el delantal con la precisión de un samurái preparándose para la batalla. Al llegar al crisol dorado, el ambiente era eléctrico. Las cámaras de un pequeño equipo de televisión local, invitados por don Julián para documentar el prestigioso evento, añadían un elemento de espectáculo que ponía los nervios de punta. Catalina ya estaba en su estación, impecable, con una sonrisa tensa que no lograba ocultar la feroz competitividad en sus ojos. Intercambiaron un saludo gélido. Don Julián, pletórico, daba instrucciones a diestro y siniestro, mientras Ismael Quintana, el crítico, observaba todo con una calma analítica que resultaba intimidante. Quintana era un hombre de mediana edad, vestido con una elegancia discreta, cuya reputación se basaba en una honestidad brutal y un paladar legendario. No se dejaba impresionar fácilmente.
La prueba final consistía en preparar en 3 horas el plato estrella que cada una había diseñado. El silencio en la cocina era casi absoluto, roto solo por el siseo de las sartenes, el golpeteo rítmico de los cuchillos y las órdenes susurradas. Amara se sumergió en su tarea, cada movimiento imbuido de concentración y años de práctica. El aroma del cochinillo marinándose en la mezcla de yasa comenzó a perfumar su rincón de la cocina, una exótica promesa africana en el corazón de la Castilla culinaria. Manipulaba los ingredientes con respeto, con amor, sintiendo la presencia de su abuela a su lado. Catalina, en la estación contigua, trabajaba con una eficiencia mecánica en su creación, un sofisticado plato de bogavante con aires cítricos y esferificaciones, visualmente deslumbrante, pero, para Amara, previsible. Notó cómo Catalina la observaba de reojo de vez en cuando, con una mezcla de desdén y una apenas perceptible inquietud. A mitad de la prueba, mientras Amara se disponía a preparar su delicado puré de plátano macho, descubrió con horror que el pequeño cuenco con la flor de hibisco seca, esencial para el toque final de su salsa y que había guardado celosamente, había desaparecido. Buscó frenéticamente, el pánico comenzando a atenazarla. Sabía que lo había dejado allí mismo. Sus ojos se cruzaron con los de Catalina, quien le dedicó una fugaz sonrisa de suficiencia antes de volverse hacia su propia preparación. ¿Algún problema, Amara?, preguntó don Julián, que se había acercado con el crítico Quintana a observar su progreso. Amara respiró. No, chef, un pequeño contratiempo nada más. No iba a darle a Catalina la satisfacción de verla flaquear ni a parecer incompetente delante de Quintana. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué podía usar en su lugar? Recordó haber visto unas bayas de saúco frescas en la despensa esa mañana. No era hibisco, pero su acidez y color podrían funcionar, quizás incluso aportar una nota inesperada. Fue una apuesta arriesgada. Mientras tanto, Catalina, en su afán por impresionar, realizaba una filigrana innecesariamente compleja con una pinza, y una de sus esferificaciones de mandarina resbaló y se rompió, manchando el borde de su plato casi terminado. Un juramento ahogado escapó de sus labios. Por primera vez su fachada de perfección se resquebrajó visiblemente. El tiempo volaba. Amara montó su sol de Dakar en tierra madrileña, con manos temblorosas pero firmes. El cochinillo dorado y crujiente reposaba sobre el lecho de puré de plátano, la salsa brillante con el inesperado matiz de las bayas de saúco dibujando un elegante arabesco. Era hermoso, vibrante, honesto. Llegó el momento de la presentación. Catalina fue primero. Su plato era, sin duda, estéticamente perfecto, una obra de arte minimalista. Lo describió con términos grandilocuentes, enfatizando la pureza de los sabores y la complejidad de las técnicas. Don Julián asentía con aprobación. Quintana probó, masticó lentamente, su rostro impasible. Luego le tocó a Amara. Llevó su plato al jurado con el corazón latiéndole en los oídos. «Este es mi sol de Dakar en tierra madrileña», dijo, su voz clara a pesar de los nervios. «Es una conversación entre mis raíces africanas y mi hogar en Madrid. Es la historia de mi abuela y la mía». Don Julián la miró con escepticismo apenas disimulado. Quintana, sin embargo, pareció intrigado. Observó el plato durante un largo momento antes de tomar los cubiertos. Cortó un trozo de cochinillo, lo untó en la salsa, lo llevó a su boca. El silencio en la cocina era tan denso que se podría haber cortado con uno de los afilados cuchillos de Amara. Todos los ojos estaban fijos en Ismael Quintana. El crítico masticaba con lentitud deliberada, sus facciones inescrutables. Amara apenas se atrevía a respirar. Podía sentir la mirada de Catalina, cargada de una mezcla de triunfo anticipado y veneno, clavada en su nuca. Quintana depositó los cubiertos con suavidad sobre el plato. Levantó la vista, primero hacia el plato, luego hacia Amara. Una leve sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Señorita Canté», comenzó, su voz resonando en el silencio expectante. «Esto». Hizo una pausa, y Amara sintió que el mundo se detenía. «Esto es extraordinario». Un suspiro colectivo recorrió la cocina. Don Julián pareció sorprendido, casi desconcertado. Catalina palideció visiblemente. «La audacia de la combinación», continuó Quintana, «el perfecto equilibrio entre la tradición y la innovación. La piel del cochinillo es una obra maestra de textura, la carne jugosa y llena de sabor. Y esta salsa...» Tomó un poco más con la cuchara. «Tiene una complejidad, una profundidad. Hay alma en este plato, señorita Canté. Hay una historia, y es una historia deliciosa». Amara sintió que las lágrimas pugnaban por salir.
pero las contuvo, una alegría inmensa e incrédula floreciendo en su pecho. Don Julián, recuperándose de su sorpresa, probó el plato. Asintió varias veces, aunque su expresión seguía siendo algo reservada. Sí, ciertamente tiene carácter. Fue entonces cuando Catalina, incapaz de soportar el elogio hacia su rival, intervino. Su voz, normalmente meliflua, sonó estridente y cargada de despecho. Bueno, Ismael, es innegable que Amara tiene pasión por los sabores fuertes, dijo con un énfasis venenoso en las últimas palabras. Aunque uno podría preguntarse si un plato tan rústico y personalmente tan realmente encaja en la filosofía de un restaurante que aspira a la máxima sofisticación. La alta cocina, al fin y al cabo, también es contención, elegancia, no solo una explosión de, bueno, de lo que sea que lleve eso. Miró con desdén el plato de Amara. Además, con todos mis respetos, la presentación de un chef también es parte de la experiencia. Y en el Crisol Dorado siempre hemos valorado una imagen pulcra y refinada. El comentario fue tan abiertamente despectivo, tan cargado de racismo y gordofobia apenas velados, que un silencio incómodo y denso cayó sobre la cocina. Las cámaras de televisión que habían estado filmando discretamente se giraron instintivamente hacia Catalina, capturando su expresión de malicia. Nico, el pinche, bajó la mirada, visiblemente avergonzado por su antigua mentora. Mateo apretó los puños a sus costados. Amara sintió la humillación como un golpe físico. Pero antes de que pudiera decir nada, Ismael Quintana se irguió en toda su estatura. Su mirada, antes analítica, ahora era gélida. Se dirigió a Catalina, y su voz, aunque baja, tenía un filo de acero. «Chef Romero», dijo lentamente, cada palabra cayendo como una piedra. «He estado en cientos de cocinas de prestigio en todo el mundo. He probado los platos de innumerables chefs con imágenes pulcras y refinadas que ofrecían comida técnicamente perfecta, pero completamente olvidable. Platos sin alma, sin historia, sin riesgo. Platos, si me permite la franqueza, muy parecidos al suyo hoy». Catalina retrocedió como si la hubieran abofeteado. El color huyó de su rostro. «La elegancia, chef Romero», continuó Quintana, «no reside en la conformidad con un molde estético obsoleto y francamente excluyente. Reside en la autenticidad, en la valentía de ser uno mismo y en la capacidad de transmitir esa verdad a través de la creación». La señorita Canté giró su mirada hacia Amara, y esta vez su sonrisa fue cálida y genuina. «Nos ha ofrecido hoy precisamente eso. Un plato que no solo es técnicamente brillante, sino que también es una celebración de la identidad, de la herencia y del puro placer de comer. Eso, chef Romero, es la verdadera sofisticación». Se hizo un silencio sepulcral. Don Julián miraba alternativamente a Quintana y a Catalina, su rostro una máscara de apuro y cálculo. Sabía que la intervención de Quintana y la impresentable salida de tono de Catalina, especialmente con las cámaras grabando, era un desastre para la imagen del Crisol Dorado. Quintana se volvió hacia don Julián. «La decisión, por supuesto, es suya, Julián, pero si me pregunta mi opinión como crítico y como amante de la buena mesa, solo hay una ganadora aquí. Current Part Characters 4000. Total Characters 1998. Don Julián, atrapado entre la espada de la opinión de un crítico influyente y la pared de su propia empleada estrella venida a menos, tragó saliva. Miró a Catalina, cuya arrogancia se había desvanecido, dejando tras de sí una palidez mortal y una expresión de incredulidad. Luego miró a Amara, que permanecía de pie, erguida, con una dignidad que ninguna palabra hiriente podía ya mellar. En sus ojos no había triunfo, solo la calma de quien ha luchado con honestidad. «Bien», carraspeó don Julián, recomponiéndose visiblemente. «Tras una cuidadosa deliberación y considerando las valiosas opiniones de nuestro juez de honor, se detuvo, creando un suspense innecesario. El comité del concurso ha decidido que la ganadora, y por tanto la nueva segunda chef del Crisol Dorado y creadora de nuestro próximo plato estrella, es Amara Canté». Un aplauso espontáneo brotó de una parte de la cocina. Mateo fue el primero, su rostro iluminado por una sonrisa de oreja a oreja. Nico y algunos otros pinches se unieron con entusiasmo. Catalina permaneció inmóvil, como una estatua de sal. Amara sintió que las piernas le flaqueaban. Una oleada de emoción pura, incontenible, la embargó. Las lágrimas, esta vez sí, rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de frustración, sino de un alivio tan profundo dolía. Lo había conseguido. A pesar de todo. Don Julián se acercó a ella, extendiendo una mano que Amara estrechó con firmeza.
Felicidades, Amara. Su plato, Sol de Dakar en tierra madrileña, será incorporado a nuestra carta la próxima semana. Su tono era formal, pero Amara detectó un nuevo matiz de respeto, quizás incluso de asombro. Luego, el chef ejecutivo se giró hacia Catalina. Su expresión se endureció. Catalina, dijo con una frialdad que helaba la sangre, sus comentarios han sido completamente inapropiados y no reflejan los valores que el crisol dorado desea proyectar. Necesitaremos tener una conversación muy seria sobre su futuro en este restaurante. La amenaza era clara. Para Catalina, el sueño de grandeza en el crisol dorado acababa de hacerse añicos, no por falta de técnica, sino por la fealdad de su propio espíritu. Las cámaras seguían grabando, capturando la caída de una y el ascenso de la otra. Más tarde, después de que el equipo de televisión se marchara y la adrenalina comenzara a disiparse, Amara se encontró en el vestuario, quitándose el delantal. Mateo entró con una botella de cava y 2 copas. «Para la nueva segunda chef», dijo, sirviendo con una sonrisa. «Todavía no me lo creo, Mateo», confesó Amara, aceptando la copa. «Pues créetelo», replicó él. «Te lo has ganado a pulso. Y no solo has ganado un puesto, Amara, has ganado algo mucho más importante hoy». Amara lo miró, interrogante. «Respeto», dijo Mateo. «El tuyo propio, que es el que más cuenta, y el de muchos otros que hoy han visto quién eres de verdad». Brindaron. El cava estaba frío y burbujeante, como la alegría que sentía Amara. Las semanas siguientes fueron una vorágine. Amara asumió sus nuevas responsabilidades con energía y una confianza recién descubierta. Su Sol de Dakar en tierra madrileña se convirtió en un éxito instantáneo entre los clientes, alabado por la crítica y copiado en blogs gastronómicos. La historia del concurso, con el dramático desenlace y la intervención de Quintana, se filtró a la prensa especializada, convirtiendo a Amara en una especie de heroína culinaria inesperada, un símbolo de talento emergente que desafiaba a los cánones. Catalina desapareció del crisol dorado poco después de la final. Algunos decían que la habían despedido, otros que había renunciado antes de que lo hicieran, incapaz de soportar la humillación. Su nombre, antes sinónimo de promesa en ciertos círculos, quedó manchado. Amara no se regodeó en la caída de su rival. Estaba demasiado ocupada construyendo su propio futuro. Supervisaba su partida, enseñaba a los pinches más jóvenes con paciencia y firmeza, experimentaba con nuevos sabores, siempre buscando esa conexión profunda entre la comida y el alma. A veces se sorprendía a sí misma dando órdenes con una autoridad tranquila que nunca antes había poseído, o defendiendo sus ideas culinarias ante don Julián sin titubear. Una tarde, meses después, mientras la cocina bullía con la actividad previa al servicio de noche, Amara se detuvo un instante. El aroma de las especias, el entrechocar de las cacerolas, las voces de su equipo trabajando en armonía, todo ello componía una música que ahora sentía como propia. Se vio reflejada en la puerta de acero pulido de un horno. Vio a una mujer negra, corpulenta, con un pañuelo de colores vibrantes en la cabeza y una chaquetilla de chef que por fin sentía que le pertenecía por derecho propio. Vio sus ojos brillantes, no ya con la sombra de la duda o el miedo, sino con la luz de la pasión y la certeza. Sonrió. La sonrisa no era para el reflejo, sino para sí misma, para la mujer que había luchado, que había tropezado, pero que nunca se había rendido. La batalla contra los prejuicios del mundo no había terminado, lo sabía. Siempre habría nuevas Catalinas, nuevos don Julianes, nuevas miradas que juzgarían su piel, su cuerpo, su origen, antes que su talento. Pero ahora Amara sabía quién era. Y eso, como le había enseñado su abuela Yaya Aminata con cada plato cocinado con amor, era el ingrediente más poderoso de todos. El Sol de Dakar brillaba con fuerza en el corazón de Madrid, y ella era su guardiana. Current Part Characters, 4000. Total Characters, 12.998. El éxito de Sol de Dakar en tierra madrileña trascendió las paredes del crisol dorado. Revistas gastronómicas nacionales e incluso alguna internacional se hicieron eco de la historia de Amara. No solo elogiaban la audacia y exquisitez de su plato, sino también la narrativa de superación y autenticidad que la rodeaba. Amara empezó a recibir invitaciones para participar en festivales culinarios, para dar pequeñas charlas sobre cocina de fusión y la importancia de la diversidad en la gastronomía. Al principio, la idea de hablar en público la aterrorizaba. Una cosa era expresarse a través de sus platos, y otra muy distinta, enfrentarse a una audiencia con palabras.
Pero Mateo, siempre su ancla, la animó. Tienes una voz, Amara, y no solo en la cocina. La gente quiere oír lo que tienes que decir. Tu historia importa. Así, con timidez pero con creciente seguridad, Amara comenzó a compartir su viaje. Hablaba de su abuela, de los sabores de su infancia, de los desafíos que había enfrentado como mujer negra y gorda en un mundo a menudo superficial y excluyente. No lo hacía desde el rencor, sino desde la honestidad y la esperanza de que su experiencia pudiera inspirar a otros que se sentían invisibles o subestimados. Don Julián, siempre astuto para los negocios, vio el potencial publicitario de tener a una chef como Amara. Aunque su cambio de actitud no fue una conversión moral completa, sí desarrolló un respeto pragmático por su talento y su creciente popularidad. Le dio más libertad creativa en la cocina, e incluso comenzó a consultarle sobre nuevas tendencias y posibles incorporaciones al menú. Amara lo tomó con cautela, consciente de que el interés de don Julián era en gran medida estratégico, pero aprovechó la oportunidad para seguir innovando y dejando su impronta. Nico, el joven pinche, se convirtió en su aprendiz más aplicado. Veía en Amara no solo a una jefa, sino a una mentora que predicaba con el ejemplo la importancia del trabajo duro, la creatividad y sobre todo la integridad. Amara, a su vez, disfrutaba enseñándole los secretos de su cocina, transmitiéndole no solo técnicas, sino también la filosofía que había heredado de Yaya Minata: cocinar con respeto, con pasión y con el corazón abierto. Un día, Ismael Quintana volvió al Crisol Dorado, esta vez como un cliente más, sin previo aviso. Pidió específicamente el sol de Dakar y solicitó saludar a la chef. Amara salió de la cocina, un poco nerviosa, pero también contenta de volver a verlo. «Chef Kanté», dijo Quintana, levantándose para estrecharle la mano. «Su plato sigue siendo una revelación, pero lo que más me complace es ver que no se ha dormido en los laureles. He oído hablar mucho de usted últimamente, y todo bueno». «Gracias, señor Quintana. Sus palabras en la final significaron mucho para mí», respondió Amara con sinceridad. «Solo dije la verdad», replicó él. «El talento genuino siempre encuentra la manera de brillar, por muchas sombras que intenten opacarlo. Siga cocinando su verdad, chef. El mundo necesita más sabores como los suyos». Esa noche Amara se quedó hasta tarde en la cocina, mucho después de que el último cliente se hubiera ido y el personal hubiera recogido. El silencio era diferente ahora, no opresivo, sino lleno de una calma productiva. Caminó entre las estaciones de trabajo, ahora bajo su supervisión, tocando el frío acero inoxidable, oliendo los aromas residuales de una noche de éxito. Recordó su reflejo en la puerta del horno meses atrás. La mujer que había visto entonces, llena de una incipiente confianza, había crecido. Las cicatrices de las viejas heridas seguían allí, pero ya no dolían con la misma intensidad. Se habían convertido en parte de su historia, en recordatorios de su fortaleza. Abrió su taquilla y sacó un pequeño cuaderno gastado, el mismo donde su abuela había anotado algunas de sus recetas y reflexiones. En la primera página, con la caligrafía elegante de Yaye, había una frase en wolof: «Gem sabop, daxte, kulagmal sabop, moulagen». Cree en ti misma, porque quien cree en ti misma te hace más fuerte. Amara sonrió. Su abuela siempre había tenido razón. La fe en uno mismo era el ingrediente secreto, el que transformaba la adversidad en oportunidad, el que permitía que el sol interior brillara incluso en los días más grises. No sabía qué le depararía el futuro. Quizás algún día tendría su propio restaurante, un lugar donde cada plato contara una historia de inclusión y celebración, donde cada persona se sintiera bienvenida y valorada, sin importar su apariencia o su origen. Era un sueño grande, quizás tan audaz como su sol de Dakar. Pero ahora, Amara sabía que no había sueños demasiado grandes si se cocinaban con el corazón. Cerró el cuaderno, apagó las luces de la cocina y salió a la noche madrileña. Las calles de Salamanca estaban tranquilas, elegantes bajo la luz ambarina de las farolas. Amara respiró hondo el aire fresco. Se sentía ligera, no por haber perdido peso, su cuerpo seguía siendo el mismo, generoso y fuerte, sino por haberse despojado de una carga mucho más pesada, la de las expectativas ajenas, la de los prejuicios que la habían querido definir. Ahora era ella quien se definía. Amara Kanté, chef, creadora, mujer negra, gorda y orgullosa, y su historia como su cocina apenas estaba comenzando a servirse. Los meses se convirtieron en años.
Amara Canté ya no era solo la segunda chef del Crisol Dorado, sino una figura reconocida en el panorama gastronómico español. Su creatividad no tenía límites. Cada temporada introducía platos que fusionaban con maestría los sabores de África y España, deleitando a comensales y críticos por igual. Había conseguido que don Julián, motivado en parte por el éxito comercial y en parte por un genuino, aunque tardío, reconocimiento del talento de Amara, le diera carta blanca para diseñar una sección del menú dedicada a su cocina de autor. Esta sección, bautizada Raíces Vivas, se convirtió en la más solicitada del restaurante. Mateo Herrera seguía siendo su amigo y confidente, ahora observando con orgullo cómo aquella joven chef que había animado en sus momentos más bajos se convertía en una inspiración para muchos. Nico, bajo la tutela de Amara, había florecido como cocinero y era ya un pilar en su equipo, habiendo absorbido no solo las técnicas, sino también la filosofía de respeto y autenticidad de su mentora. Un día, Amara recibió una carta con un membrete elegante. Era de una prestigiosa fundación cultural que promovía el intercambio entre España y África. Le ofrecían la oportunidad de viajar a Senegal, la tierra de su abuela, para participar en un programa de residencia culinaria, investigar ingredientes locales y colaborar con chefs senegaleses. La idea la emocionó profundamente. Era como cerrar un círculo, volver al origen de su inspiración. Antes de partir, organizó una cena especial en el Crisol Dorado. No era para clientes, sino para su equipo, para Mateo, e incluso invitó a don Julián. Quería agradecerles, a su manera, el camino recorrido. Preparó un menú que era un viaje por su vida, desde los humildes pero sabrosos platos que recordaba de su infancia en Usera hasta las sofisticadas creaciones que le habían consagrado, culminando con una nueva interpretación del Thiboudien de su abuela, elevado a la alta cocina pero manteniendo intacta su alma. Durante la cena, don Julián levantó su copa. «Amara», dijo, y esta vez no había ni rastro de paternalismo en su voz, solo un respeto sincero. «Cuando llegaste a esta cocina, yo, como muchos, quizás no supe ver el extraordinario talento que tenías delante. Veía con los ojos equivocados. Tú nos has enseñado a todos una lección muy valiosa, que la verdadera excelencia no entiende de prejuicios, solo de pasión, trabajo duro y autenticidad. Gracias por enriquecer el Crisol Dorado, no solo con tus platos, sino con tu espíritu. Buen viaje y que sigas conquistando el mundo con tu cocina». Las palabras de don Julián la conmovieron. Quizás las personas podían cambiar, o al menos aprender a mirar más allá de sus propias limitaciones. Su viaje a Senegal fue una revelación. Se sumergió en los mercados vibrantes de Dakar, aprendió de las matronas de la cocina tradicional, redescubrió sabores que tenía grabados en la memoria de su infancia y encontró nueva inspiración en la riqueza de la despensa senegalesa. Colaboró con jóvenes chefs locales, compartiendo sus conocimientos y aprendiendo de ellos, creando puentes entre dos mundos culinarios que en sus manos se complementaban a la perfección. Durante su estancia visitó la aldea natal de Yaye Aminata. Fue recibida con una calidez abrumadora. Cocinó para la comunidad usando los ingredientes que ellos mismos cultivaban en una gran celebración al aire libre. Mientras veía los rostros sonrientes de niños y ancianos disfrutando de su comida bajo el inmenso cielo africano, sintió una conexión profunda, una paz que nunca antes había experimentado. Comprendió que el legado de su abuela no estaba solo en sus recetas, sino en ese espíritu de generosidad, de comunidad, de celebrar la vida a través de la comida. Regresó a Madrid con una nueva visión y un nuevo sueño, el sueño de abrir su propio espacio. No necesariamente un restaurante de alta cocina con estrellas Michelin, sino un lugar más íntimo, más personal. Un chiringuito del alma, como lo llamaba en broma, donde pudiera ofrecer su cocina de fusión sin las presiones de la élite gastronómica. Un lugar donde cada plato contara una historia y cada comensal se sintiera como en casa. Un lugar donde la diversidad no fuera una cuota a cumplir, sino la esencia misma del festín. Compartió su idea con Mateo, quien, para su sorpresa, le dijo: «Ya era hora, Amara, y si necesitas un socio que sepa de vinos y de cómo tratar a la gente con cariño, aquí me tienes». El camino no sería fácil, lo sabía. Empezar de cero siempre lo era. Pero Amara ya no era la misma mujer que había entrado llena de dudas en la cocina del Crisol Dorado. Ahora conocía su valor. Conocía su fuerza.
Llevaba consigo las enseñanzas de su abuela, la experiencia de sus luchas, el reconocimiento de su talento y, sobre todo, una fe inquebrantable en sí misma. Miró por la ventana de su apartamento en Usera. El sol de la tarde madrileña bañaba los tejados. Abrió el viejo cuaderno de Yaya Aminata. En una página en blanco, con su propia letra firme y decidida, escribió «Restaurante Amara, cocina con alma, sin fronteras». Sonrió. El próximo capítulo de su historia estaba listo para ser cocinado, y sabía, con una certeza que le nacía del corazón, que iba a ser delicioso. El proceso de dar vida al restaurante Amara fue un desafío tan arduo como gratificante. Encontrar el local adecuado en Madrid, uno que tuviera el encanto y la ubicación que ella imaginaba sin costar una fortuna, llevó meses de búsqueda infructuosa. Hubo momentos de desaliento, de pensar que quizás su sueño era demasiado ambicioso. Pero la imagen de aquel espacio acogedor, lleno de risas y aromas reconfortantes, la impulsaba a seguir. Finalmente, en el barrio de La Latina, conocido por su ambiente vibrante y su mezcla de tradición y modernidad, encontró un pequeño local con paredes de ladrillo visto y un patio interior descuidado pero lleno de potencial. Necesitaba una reforma completa, pero Amara vio en él el lienzo perfecto para su chiringuito del alma. Mateo fue un socio invaluable, no solo por su conocimiento del negocio y su futura contribución como experto en vinos y jefe de sala, sino por su inquebrantable optimismo. Cuando Amara se enfrentaba a la burocracia interminable o a los presupuestos desorbitados de los constructores, Mateo siempre encontraba la manera de aligerar la carga con una broma o una solución práctica. Nico, que había decidido seguir a Amara en su nueva aventura, se convirtió en su mano derecha en la planificación de la cocina. Juntos diseñaron un espacio funcional, abierto y lleno de luz, donde la creatividad pudiera fluir sin restricciones. Otros jóvenes cocineros, inspirados por la trayectoria de Amara y deseosos de aprender de ella, se unieron al proyecto. Querían ser parte de algo diferente, de una cocina que valorara la autenticidad por encima de las apariencias. La financiación fue otro obstáculo. Los bancos tradicionales se mostraban escépticos ante una chef mujer negra y con una propuesta tan personal que se alejaba de los modelos de negocio más convencionales. Fue entonces cuando Amara recordó las palabras de Ismael Quintana sobre el talento que siempre encuentra su camino. Decidió lanzar una campaña de crowdfunding, contando su historia, su visión y ofreciendo recompensas que iban desde cenas exclusivas hasta clases de cocina personalizadas. Para su asombro, la respuesta fue abrumadora. No solo antiguos clientes del Crisol Dorado y seguidores de su trabajo, sino también personas anónimas que se sintieron conmovidas por su historia y su pasión, contribuyeron a la causa. La campaña no solo alcanzó su objetivo, sino que lo superó, proporcionando a Amara no solo los fondos necesarios, sino también una validación popular que la emocionó hasta las lágrimas. Significaba que la gente creía en ella, en su sueño. Durante los meses de obras y preparativos, Amara no dejó de investigar, de crear. Diseñó un menú que era un reflejo de su alma, platos que contaban historias de Senegal y de España, de mercados bulliciosos y de cocinas familiares, de especias exóticas y de productos locales de temporada. Quería que cada bocado fuera una experiencia, un viaje. La decoración del restaurante fue un proyecto personal. Quería que fuera cálido, acogedor, con toques africanos y españoles, lleno de plantas, de luz natural y de arte creado por artistas locales emergentes. El patio interior se transformó en un pequeño oasis urbano, perfecto para las noches de verano madrileñas. Finalmente, llegó el día de la inauguración. Restaurante Amara abrió sus puertas una tarde de primavera. El local estaba lleno. Amigos, familiares, los que habían contribuido al crowdfunding, antiguos colegas e incluso don Julián e Ismael Quintana acudieron a celebrar con ella. Amara, vestida con una chaquetilla diseñada por ella misma, con vibrantes bordados africanos, se movía entre la cocina y el comedor, supervisando cada detalle, saludando a los invitados, su rostro iluminado por una felicidad radiante. Mateo dirigía la sala con su elegancia y calidez habituales. Nico y el equipo de cocina trabajaban con una sincronización perfecta, enviando plato tras plato de pura magia culinaria. Los aromas que emanaban de la cocina eran una sinfonía, el dulzor del dátil, el picante del jengibre, la acidez del tamarindo, el perfume del cilantro fresco, la profundidad del comino tostado. En las mesas, los comensales reían, conversaban, disfrutaban.
No había pretensión, solo la alegría compartida de la buena comida y la buena compañía. A mitad de la noche, Mateo pidió silencio y propuso un brindis. Por Amara, dijo, levantando su copa, una mujer que nos ha enseñado que los sueños, cuando se cocinan con coraje, pasión y mucho corazón, siempre saben a gloria. Salud. Todos brindaron. Amara, con los ojos brillantes, miró a su alrededor. Vio los rostros sonrientes, sintió el calor de la amistad y el apoyo. Vio su sueño hecho realidad, no como un punto final, sino como el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo. Había creado no solo un restaurante, sino un espacio donde el alma se sentía nutrida, donde las diferencias se celebraban y donde cada persona podía simplemente ser. Y en ese rincón de Madrid, el sol de Dakar brillaba más fuerte que nunca.